Vámonos con el listo. Bueno, como les estaba diciendo, estamos en un momento súper especial en la compañía, porque acabamos de hacer el lanzamiento del filler. Yo sé que hemos tenido inconvenientes con el tema de las entregas y demás, pero eso a mí solamente me dice que ese producto ha sido una cosa de locos, y justamente por eso los procesos que se han dado con el tema de las entregas y demás, pues eso es lo que nos ha ido, digamos que entorpeciendo el proceso. Pero tenemos que reconocer que es un producto que no tiene competencia en el mercado, que es un producto que viene como disruptor en todo el mercado de la belleza. Ha tenido una acogida impresionante, y una de las noticias más importantes es que ya, si no lo saben, lo podemos pedir en nuestro pedido de autoenvío. Entonces, mejor dicho, esta es la super noticia, porque yo espero que todas estén corriendo con este producto, que vean la oportunidad de oro que tenemos en nuestras manos, y que empiecen a disfrutar todo este proceso, porque este lanzamiento es un lanzamiento, mejor dicho, sin precedentes. Eh, lo otro que quiero contarles es que nosotras desde el equipo de liderazgo hemos venido desarrollando eh, un un sistema o una saga, no sé cómo la quieran llamar, de liderazgo, porque hemos venido entendiendo que lo más importante es entender qué hay detrás del negocio, ¿sí? Es cómo ayudarlas a comprender los procesos del negocio. Hay actividades que tienen que saber, que deben saber cómo hacerlos, y deben saber que ahí deben enfocar la energía para poder desarrollar el negocio. Esta saga que hemos preparado pues está basada justamente en nuestras experiencias, también basadas en el sistema de éxito comprobado que tiene Neora, y, y también, por supuesto, en todos esos cambios que tenemos que desarrollar internamente para poder tener esos beneficios y esos cambios a nivel personal, para que nos permita avanzar en los procesos. Yo quisiera que levantaran la mano y me dijeran quién quiere hacer de este negocio un negocio grande y un negocio que crezca en forma. Pongan manitos allí porque las quiero ver. Yo quiero ver que todas están diciendo que quieren crecer. Y quiero que respondan en su cuaderno esta pregunta, ¿sí? ¿Qué están dispuestos a hacer para que su negocio crezca? A veces nosotras empezamos el negocio, corremos, tenemos dificultades, dejamos de hacer cosas, pero se nos olvida preguntarnos realmente qué estamos dispuestas a hacer para que este negocio tenga los resultados que nosotras esperamos que tengamos. A veces no hacemos lo suficiente y esperamos resultados grandes, y eso al final se convierte en un inconveniente en el proceso, porque empezamos a sentir que estamos haciendo mucho esfuerzo y que el negocio no nos está dando lo que nosotros queremos que nos dé. Entonces, es bien importante tener claro los procesos, pero también tener claro realmente qué estamos dispuestos a poner en el asador para poder hacer crecer nuestro negocio. Porque yo les voy a decir algo, nosotros realmente no vinimos a este negocio a conquistar un rango. Quien vino a conquistar un rango, bien puede y se devuelve, porque eso así como sube, puede que lo logre, puede que suba como espuma, pero así como sube, así se cae. Si no trabajamos con nosotros, si no trabajamos con nuestras creencias, con nuestra mentalidad, con nuestros propios procesos, pues estamos destinados a que este negocio llegue a un punto y se caiga. Nosotros vinimos a conquistar nuestros propios miedos, y eso es con lo que quiero que se queden hoy, que tengan clarísimo que todo lo que no les permita avanzar, cuando ustedes vean que los rangos no están llegando como ustedes quieren, no tienen nada que ver con los rangos, ni con la compañía, ni con el medio, ni con nada. Tiene que ver con el miedo que estoy sintiendo para poder avanzar en el proceso. Y esa es la verdadera esencia de este negocio, es conquistarnos a nosotros mismos. Y esto me ha encantado a mí, porque yo digo que eso ha sido justamente lo que me ha permitido transformar en mí mi mentalidad, mi forma de ver las cosas, la forma de abordar los problemas, la forma de abordar a la gente. A veces uno dice, hay muchas veces que uno se traga cosas y dice, no, yo eso no lo voy a decir, no lo voy a hacer. A veces hay que
tener la madurez para asumir y entender que sí puedo hacer y que no puedo hacer y en qué pongo mi energía y en qué no la pongo. Así que esto les quede claro desde el principio, que nosotros no estamos aquí para hacer los rangos específicamente, sino que vinimos a conquistar nuestros miedos. En la medida en que tengan claro eso, van a tener un crecimiento importante porque ese trabajo que van a hacer con ustedes mismas es lo que les va a permitir tener esos ingresos, tener esos rangos, tener ese crecimiento dentro de la compañía. Yo les tengo que decir que yo siento que en estos 5 años he crecido, me ha permitido estar digamos que aportarle no solamente a la gente del equipo, sino a mi familia también información que recibimos aquí, y ese es el gran regalo al final que nos deja Neora. En este cuadro que les pongo aquí se resume lo que logramos en un negocio como este. Podemos tener reconocimiento, propósito, impacto de vida en otros, aprendemos a servir, aprendemos a tumbar todos los paradigmas, a recibir ingresos ilimitados, a fortalecer lazos dentro de una comunidad, a tener impacto en la vida de otros, que creo que ya se los había dicho. Y lo más importante, que para mí es lo más enriquecedor, es que en la medida en que yo estoy en este modo de crecimiento, en este modo de estar en este modelo de negocio, cuando uno está con el entorno adecuado, ese entorno positivo, ese entorno que también está pensando igual que yo, pues me permite crecer y me permite aprender de los otros. Y ese es, digamos que, yo creo que no hay un negocio igual, no hay nada que se parezca a esto que nosotros vivimos. Sin embargo, también he visto pasar muchísimas personas por este negocio y que lo han dejado, y que lo han dejado porque tienen supuestamente obstáculos, y yo aquí les pongo algunos de los que he oído decir, que es que no tengo plata, que es que este negocio no tiene suficientes productos para desarrollar el negocio, que es que no tengo tiempo. Tuve una que aquí se las puse porque a mí me parecía, me daba la risa, me decía, es que no tengo un computador y este negocio necesita un computador. Y yo tengo que contarles que en pandemia mi computador lo usaban mis hijos para homeschool. O sea, yo no tenía computador. Yo tuve que hacer mi negocio con el celular en pandemia, y yo estando en pandemia llegué a Premier. Entonces, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque finalmente la pregunta que nos tenemos que hacer es si nos ponemos a pensar si realmente el problema está fuera o está en nosotros. Es eso que estoy creyendo, es eso que me estoy diciendo, es eso que estoy diciendo que no me deja hacer las cosas, y eso es una excusa, ¿sí? Entonces, es triste ver cómo han pasado muchos y se han ido, y muchos sin haberse dado la oportunidad de entender qué estaba pasando en ese momento, y que dejaron de hacer las cosas con la convicción de que esos obstáculos eran reales y que esos obstáculos fueron los que lo sacaron del negocio. Para resumirles el tema del obstáculo, el obstáculo simplemente lo que les estaba mostrando es que había una creencia limitante y había un miedo en sí mismos para poder avanzar. Y eso hace que la gente, cuando la gente tiene miedo, pierde confianza en sí mismo y pierde la capacidad de enfrentarse a muchas cosas. Ese miedo hace que la gente se paralice. Entonces, entender que cuando aparecen los obstáculos y yo puedo revisar si ese obstáculo es real o es que me lo estoy inventando porque estoy con miedo, ese es un indicio de crecimiento personal, ¿sí? Cuando yo logro hacer ese alto y poder revisar, estoy creciendo y me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta. Y ese es el verdadero legado de este modelo de negocio. Entonces, cuando voy a ponerlo aquí, aquí se los pongo, cuando el objetivo es suficientemente grande, los obstáculos empiezan a empequeñarse y casi que se vuelven inexistentes. Entonces, cuando tengamos los obstáculos, también tenemos que revisar qué tan grande es el propósito que yo tengo, que me da esa capacidad para establecer que ese obstáculo me tiene que sacar del negocio, porque es que no, yo no pude con eso porque no tengo tiempo, o yo no pude con eso porque lo que les puse ahorita ya, porque no tengo computador, o porque no tengo una cosa o lo que sea. La pregunta más allá del obstáculo es, ¿qué tan grande es el propósito que tengo yo con este negocio? ¿Realmente tengo un sueño grande? ¿Realmente quiero hacer algo grande con este negocio? ¿Realmente este es el negocio que yo quiero, o estoy teniendo miedos porque me estoy enfrentando a mí misma y me estoy obligando a revisarme? ¿Sí?
Eso es de las cosas más importantes, porque el obstáculo simplemente lo que me está mostrando es que yo estoy dudando, estoy teniendo desconfianza de mis capacidades para avanzar en el proceso. Como les digo, puede que exista el obstáculo y puede ser que yo pueda sentir miedo, pero es que es eso, el obstáculo es simplemente un miedo disfrazado. Y ese miedo hay que analizarlo, hay que tener la capacidad de parar y decir, bueno, yo estoy sintiendo miedo realmente o es que de verdad el obstáculo es tan grande o es que el sueño no es el que yo tengo. ¿Listo? Normalmente, como a uno no le muestran la película al final, sino que uno tiene que avanzar y tiene que seguir haciendo, pues nos llenamos de ese miedo porque tenemos miedo a fallar, perdemos confianza en el proceso, perdemos con los mismas información que vamos recibiendo y con esos obstáculos que nos vamos poniendo, empezamos nosotros a creernos una película de que de pronto esto no pueda funcionar, de pronto este no es el negocio para mí. Yo les quiero poner este ejemplo y es que cuando uno entra a un trabajo tradicional, generalmente, o por lo menos cuando yo trabajaba en selección de personal, había un perfil de cargo y había un perfil para el cargo, ¿sí? Estaba estipulado qué cosas tenías que hacer, casi que a qué horas las tenías que hacer. Había un jefe que estaba pendiente de que cumplieras tus objetivos porque el jefe también tenía que cumplir unos objetivos. Entonces, todo está documentado. Hay una persona que está encima tuyo diciéndote y está ahí respirándote en la nuca para que cumplas con las cosas que tenés que cumplir y tenés el horario específico. En este modelo de negocio, nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este modelo de negocio? Con la libertad de tiempo que tenemos, si nosotros no asumimos una responsabilidad con ese proceso, ¿qué pasa? Pues entonces se puede pasar el día y no hice las actividades que tenía que hacer. Encuentro otras cosas para hacer y dejo de hacer lo que tenía que hacer y no lo hice y se pasó el día y bueno, y mañana también y pasado mañana también. Y esa responsabilidad, digamos que no se asume como se asume en un trabajo tradicional, o eso es lo que pasa en la mayoría de las personas, porque se sienten tan libres que de pronto toman decisiones que no son las acertadas. En un negocio como este es importante tener estructura, pero esa estructura no te la va a dar ni tu upline ni tu mentor, esa estructura te la tienes que poner tú, ¿sí? Porque uno tiene la libertad de hacer las cosas o no de hacer, o de no hacerlas, como dice la ligera ventaja. Eso es decisión de uno. Pero esa libertad requiere asumir esa responsabilidad en el propio proceso. Cuando yo tengo ese sueño grande, cuando yo tengo claro a dónde tengo que llegar, pues voy a establecer unos procesos que me permitan llegar a donde yo quiero llegar. Porque de lo que se trata este negocio es de volver a nosotros mismos, reconocer esa responsabilidad que tenemos y hacer lo que dijimos que teníamos que hacer. Y lo último, no menos importante, la mentalidad, ¿sí? La mentalidad, ya vamos a hablar un poquito más a fondo de la mentalidad, pero la mentalidad, pues básicamente no tiene nada que ver, pero nada que ver con dónde estás parada hoy, ¿sí? La mentalidad no es el lugar donde te encuentras, la mentalidad es lo que te permite impulsarte o estancarte. Si uno no tiene una mentalidad acertada, uno mismo se llena de obstáculos y empieza a llenarse de justificaciones. Yo he tenido gente cercana que digo, pucha, tiene el problema para cada solución. Y usted le dice, y haga esto, no, es que por ahí no se puede, no, que haga lo otro, no, es que eso tampoco. Tienen la capacidad de encontrar la justificación para no hacer las cosas. Entonces, lo que hay que tener claro es que existen varias mentalidades, pero las que vamos a tratar hoy son la mentalidad del miedo y la mentalidad del emprendedor. La mentalidad del miedo es esa persona que empieza a echarle la culpa a todo el perro y gato que se le atraviese, ¿sí? Deja de hacer las cosas que tiene que hacer. Es esa persona que no lee, que no se preocupa por aprender, que no está enfocada en esa preparación para poder estar en un negocio como este. Hay que prepararse, hay que preparar la mente, hay que acordarse que todos los pensamientos que pasan por la cabeza, no todo lo que uno se dice es verdad, ¿sí? El 98% de lo que uno piensa son suposiciones y al final eso a veces ni pasa. Entonces nos la pasamos en una película de que eso no se puede, que esto no se puede hacer, que esto para qué lo hago, que lo que sea que esté funcionando allá en la cabeza no nos permite avanzar.
Por eso tenemos que leer, por eso nos tenemos que preparar, por eso la mentalidad hay que trabajarla. Entonces, espérenme que no estoy viendo la pantalla. Hay gente que vende su tiempo en cosas que no le generan ingresos, ¿sí? Yo he tenido gente que dice, es que no me quedó tiempo de hacer las actividades porque me la pasé haciendo oficio todo el día. Yo les pregunto, ¿cuánto les pagan por hacer oficio en la casa? ¿Cuánto es el salario por hacer oficio en la casa? Ese tiempo que están desperdiciando en el oficio en la casa, si lo aplican en el negocio, probablemente les dé para pagar a una persona que les ayude y adicionalmente para tener más ingresos. Entonces, ¿qué tanto estamos sacrificando cuando estamos en esa mentalidad del miedo y vendiendo tiempo en cosas que no tienen sentido? Hay otras personas que se meten a las redes y se pueden pasar horas chismoseando la vida de 20,000 personas y no hacen el negocio. Cuando es tan fácil publicar, cuando es tan fácil invitar gente a nuestro perfil, cuando es tan fácil publicar en grupos, cuando es tan fácil poner una foto en los estados, como es tan fácil de meterse a WhatsApp y poner unas fotos, no, perdemos el tiempo mirando pendejadas y se nos pueden ir horas y hemos perdido el tiempo y no hemos hecho ninguna actividad que genere ingresos. Es importante reconocer las actividades que hago en el día si realmente me están trayendo esos ingresos que estoy esperando para no decir después que este negocio no funciona, sino que no estoy haciendo las actividades que debo hacer. La mayoría de las personas que tienen mentalidad de miedo son personas que encuentran problemas en lugar de soluciones, ¿sí? Y a veces encuentran las soluciones y le encuentran el problema a esa solución. Es esa persona que está exigiendo, que está diciendo por qué la compañía no me paga los eventos, por qué la compañía no me compra el pendón, por qué la compañía no me da tarjetas de presentación. Y estoy poniendo esos ejemplos porque la verdad los hemos tenido en alguna oportunidad. Obviamente esas personas ya no están, pero es esa persona que está criticando constantemente la compañía, es esa persona que todo el tiempo está diciendo que por qué hacen eso así, que por qué subieron los precios, que por qué no traen más producto, que por qué tenemos solamente piel, que por qué no se le ocurre traer otras cosas. Esas personas que están enfocadas en esa crítica están dejando de hacer cosas importantes para su negocio. Y hay otras personas también, esas que vibran en el miedo, que se convierten en víctimas. Es que claro, es que el cliente, yo tenía un clientecito y entonces la compañía no me cumplió y entonces así, y se les vuelve la vida una película y finalmente no avanzan en el proceso porque siempre tienen en la cabeza otro tipo de mentalidad. La mentalidad del emprendedor, por otro lado, es la persona que ante las dificultades busca la solución que sea y le da la vuelta hasta que la encuentra. Acuérdese que donde uno pone la energía crece y allí es donde uno encuentra cosas maravillosas que no se imaginaba que iba a encontrar. Porque cuando uno está concentrado y pidiendo que le llegue y que le llegue la información, esa información llega del cielo, en un libro, en una persona que se le acerca, en lo que sea, pero siempre aparece. Y es una persona que asume todas las responsabilidades, no solamente en las que debe hacer, en las del hacer, sino en la responsabilidad a veces de los procesos. A veces uno se equivoca y tener la capacidad de revisar y decir, bueno, me equivoqué en esto, me faltó, no sé, estudiar, leer, estar pendiente o estar pendiente del socio, no le paré bolas, no le puse la atención que requería esa persona y por eso se aburrió. Ese tipo de responsabilidades las asume un emprendedor. Y cuando se da cuenta del error, pues pasan dos cosas. Uno, si lo puede resarcir, maravilloso, pero si no lo puede resarcir, le queda la tranquilidad de que aprendió y que eso no va a volver a pasar. El que no hace esa revisión está destinado a repetir y a repetir y a repetir. Ese emprendedor lee con conciencia porque sabe que la lectura lo conecta consigo mismo para que el miedo desaparezca. En la medida en que tenemos más información, en la medida en que tenemos esa información y la ponemos en acción, eso nos quita el miedo. Una cosa es no tener ni idea de lo que tengo que hacer, imaginarse una película de todo lo que tengo que hacer y llenarse de miedo, que cuando uno tiene las herramientas en las manos y puede aplicarlas, en ese momento los miedos empiezan a desvanecer. El emprendedor reconoce el merecimiento, ¿sí? La persona que vive en miedo nunca se reconoce, nunca siente esa sensación de merecer algo,
cuando le dicen, mira, lo hiciste súper bien, es el que pregunta, es ese personaje que dice, ¿en serio? Yo pensé que lo había hecho mal, no soy capaz, no tengo la capacidad para eso y no puede reconocer ese merecimiento. Reconoce que existen otras formas de vivir. Eso es lo que hace un emprendedor. Y asume y entiende que no todo en la vida es gratis. Así que el emprendedor funciona muy diferente a la persona que vive bajo el rigor del miedo. Y aquí hay más características de ese emprendedor porque creo que es más enriquecedor leer sobre el emprendedor que el que vive en miedo. Y esta persona aprendió que hay que dar para recibir, ¿sí? Y esa frase me encanta porque, bueno, y más adelante de pronto vuelvo y lo digo, pero este negocio tiene que ver con el servicio. En la medida en que yo le pueda servir a otras personas, que yo le enseñe a hacer el negocio, que le entregue información, esa información que yo estoy entregando y que le permita a otra persona crecer, me va a ayudar a mí a crecer. Entonces, aprender que en el dar también vamos a recibir, eso es súper importante. Y desde el servicio, no desde la necesidad, ni desde yo hago esto para que me devuelva esto, no. Desde el servicio, desde el corazón, yo le entrego al otro y yo sé que esto que estoy entregando se regresa en abundancia. Es esa persona que consigue confianza en sí mismo muy fácil. Es una persona que sabe que puede que se puede equivocar en el proceso, pero que de ese error va a aprender y que va a generar esa seguridad en sí mismo. Sabe lo que tiene que hacer y se enfoca. Es una persona que no necesita que la estén persiguiendo ni diciéndole, ve, haga la lista, vea, ya llamó, vea, ya hizo el seguimiento, ya está pendiente de tal cosa, ya leyó, no, nada de eso. Esa persona sabe lo que tiene que hacer. Es la que pide pita, es la persona que está pendiente de, venga, acompáñeme en este proceso, mire, va a venir un prospecto de socia, quiero que me acompañe, vea, acabo de leer una cosa que no entendí en el back office. Esa persona es un emprendedor, esa persona que se procura, es una persona que está en constante aprendizaje y que está enfocada en lo que tiene que enfocarse. Es una persona que no deja nada al azar, nada de suerte. Todo lo que hace lo hace enfocado porque sabe que eso que está haciendo le va a dar un resultado. Ese es el emprendedor. Entiende que tiene que honrar su palabra. Si usted dijo que iba a hacer 2 eventos en el mes, hágalos. No lo deje para otro día. Si eso dijo, tenía que tener una razón. ¿Para qué los eventos? Pues para que lleguen más prospectos, para conocer más gente, para que más gente conozca la compañía. Hay que honrar la palabra, hay que reconocer y tiene que entender que la tiene que honrar. Sabe que todo depende de sí mismo y que todo está en sus manos. Esta es una de las más importantes porque yo no sé si bueno, eso yo creo que pasa constantemente en estos modelos de negocio, que a veces la gente entra al negocio pensando que el negocio es sencillo, que el negocio es muy fácil, que no hay mucho que hacer y cuando no se dan las cosas porque no hace las cosas que debe hacer, entonces empieza a pensar que la culpa es del upline, que no le dio la suficiente información, que la compañía no está dando las herramientas que se requieren. En cambio, el emprendedor sabe que todo depende de él. ¿Y cómo depende de él? Pues tiene que aperarse de información, tiene que estar pendiente de las reuniones, tiene que estar pendiente de la información de Neura News, tiene que estar pendiente de todo lo que pasa alrededor de su negocio. Es la persona que se capacita, es la persona que controla su diálogo interno, es una persona que no traga entero, es una persona que entiende que este negocio definitivamente depende de sí mismo y no de nadie más, ¿sí? Y que no se deja milanar por las cosas que le pasan por su mente. Es una persona que siempre está enfocada en ese crecimiento y en ese fortalecimiento mental. Hay que tener clarísimo y para, mejor dicho, y esto es una de las cosas que no quiero que pasen de largo, es que este negocio tiene etapas. Una persona que lleva muchos años en la compañía probablemente tiene rango alto o un rango superior al que por supuesto tiene una persona que apenas está entrando, pero la diferencia entre el que entra y el que tiene el rango se llama tiempo. Y eso hay que entenderlo, porque todos empezamos, hagan de cuenta que esto es como cuando puede ser como la semillita de la foto que les puse o puede ser como los bebés. Los bebés empiezan primero observando todo lo que pasa
escuchando todo lo que la gente dice, ¿sí? Y no habla, no dice ni papa, pero está allí expectante a todo lo que pasa. Luego se va familiarizando y va empezando a entender un poco más lo que pasa en el proceso. Luego ya interviene, ya habla, luego ya se empodera, ya da sus primeros pinitos, ya dice, venga, yo quiero presentar un producto. En la siguiente reunión dice, no, un producto no, camine, yo muestro el set. Después ya dice, venga, yo quiero hacer la presentación. Ese empoderamiento es un proceso, no llega de la noche a la mañana. Y esto se los digo porque a veces entra la gente y cree que porque no tiene todo el bagaje el primer día, entonces no sirve para esto. Sí sirve, pero es que es un proceso y hay que entender el proceso y hay que darle tiempo a ese proceso. No dejar que el proceso pase solo, sino que hay que ponerle el empeño, aprender para poder correr y para poder después ayudar a otros hacer este proceso en tono de acompañamiento, que ese ya es el que vamos a hablar en todo el proceso, en toda la saga. Así que este es un proceso que hay que respetar para lograr la construcción de un negocio sólido. Y yo se los digo con conocimiento de causa. Cuando entra uno a un negocio como este y el negocio crece muy rápido, que puede pasar cuando uno tiene muchas amistades, cuando la gente cree en ti, pero tú no has hecho el ejercicio de aprender ese proceso del que les estoy hablando, no lo hacen, ese crecimiento tiende a caerse, porque no tienes la capacidad ni la mentalidad para poder soportar el liderazgo, ¿sí? Y para poder ayudar a los otros a mantenerse en el proceso. Entonces, en la medida en que hagan el proceso como debe ser, con la conciencia de que debe ser, con la paciencia que se debe tener, no quiere decir que no crezcan rápido ni que no traigan gente, sino que entiendan que esto es un proceso y que se acompañen de las personas que los rodeamos, las que llevamos más tiempo en la compañía para que los podamos soportar y dar la información que se requiere, es importante. Y en ese orden de ideas, pues yo les aseguro que la construcción de ese equipo va a ser un equipo más sólido. Así que teniendo claro esto y sabiendo que estamos aquí para acompañarlos, pues van a tener eso de lo que estoy hablando. Así que hay varias cosas que no quiero que pierdan de vista. Son tres cosas importantes y esas tres cosas es reconocer primero cuál es esa mentalidad que me mueve, ¿sí? Hay que encontrar que reconocer si nos estamos moviendo en esa mentalidad de miedo, ¿sí? Recuerden que tenemos poder sobre esos pensamientos. Acordarnos siempre que el 98% de esos pensamientos son suposiciones y como les decía ahora, generalmente nada de lo que estamos pensando al final pasa, pero si los dejamos que cojan fuerza, sí pasa. Entonces, tener claro que no son reales, eso es parte de ese crecimiento personal. Y eso es lo que nos permite luego tener confianza en nosotros mismos y en el proceso. Cuando tenemos claro que eso que estoy pensando de pronto no es, ¿por qué no pensamos positivo si hay un 50% de positivismo o negativismo y siempre nos vamos por la balanza de lo negativo? ¿Por qué no pensamos en lo positivo? ¿Qué tal si las cosas pasaran de otra manera? Entonces, reconocer en qué mentalidad me estoy moviendo es súper importante. La segunda, que es la que más me gusta, es entender que no tenemos el control de todo. Nosotros no podemos controlar que el cliente nos compre, ¿sí? No podemos controlar que esa persona que trajimos para que trabajara con nosotros y que le vimos un perfil espectacular y llegó y no hizo ni miércoles, no nos puede tumbar, ¿sí? Y tenemos que tener claro que no podemos controlar que esa persona no quiera trabajar y que no quiera hacer el negocio o que no quiera correr, ¿sí? Otra cosa que no podemos controlar son las crisis externas. Cuando hay crisis, yo me acuerdo en la pandemia, o bueno, en la pandemia no, con el estallido social, muchas entraron en crisis y lloraban y que cómo vamos a vender cremas en este momento cuando no hay ni siquiera un arroz en el supermercado. Sí, estábamos pasando un mal momento, pero ¿quién dijo que eso estaba pasando en México? ¿Quién dijo que eso estaba pasando en Canadá? ¿Quién dijo que eso estaba pasando en otros países o incluso ni siquiera nos salgamos del país? En otras ciudades, en Medellín, en Bogotá no la estaban pasando tan mal como la estábamos pasando aquí en Cali, entonces, o en Popayán. Entonces, entender eso también es importante, que hay cosas que no están
bajo nuestro control. Pero sí hay cosas que sí podemos controlar. Y es que si ese cliente me dijo que no, pues yo tengo que seguir buscando más clientes. Eso sí lo puedo controlar. Yo tengo que hacer una lista grande porque no me puedo quedar allí en ese cliente que, ay, no me compró, ay, no me contestó, ay, le volví a escribir. Eso no es seguimiento. Eso, como dice Nati, se llama perseguimiento. Entonces, hay que tener claro ese qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es hacer una lista más grande, es publicar más, es salir más a la calle, es hablarle más a la gente en la calle. Lo mismo pasa con los prospectos de socios, ¿sí? Si el socio que yo traje con tanta ilusión y que le dediqué tiempo y que estuve allí con él no quiere trabajar, pues bailas. Lo dejamos allí hasta que él quiera trabajar, pero tenemos que seguir buscando más personas que sí quieran trabajar y finalmente encontrarlas afuera. Y no, controlar las crisis, pues no podemos controlar las crisis, pero en esos momentos lo que sí podemos controlar se llama mi mentalidad. ¿Y cómo controlo mi mentalidad? Me preparo, leo, encuentro mentores que me nutran en mi crecimiento, escucho podcast, busco entrenamientos en las redes que hay montonones, hay así de entrenamientos de crecimiento personal. Y lo más importante es asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en mi negocio. Eso es un socio que está reaccionando constantemente, esa persona no puede crecer, mientras que esa persona que se está fogueando, que está estudiando, que está creciendo, hace que asuma la responsabilidad de liderar desde su propia esencia y va a tener la capacidad para ayudar a otros en el momento en que entren en esas crisis y que uno desde afuera pueda decirle, venga, eso va a pasar, esto pasa rápido, no se preocupe que esto nos pasa a todos, pero usted va a salir de eso. Eso es súper importante. Y conectarse con eso que sí podemos controlar, pues nos va a llevar a tener unos resultados maravillosos. Por otro lado, pues vamos a entrar en materia, que fue con lo que arranqué. Yo solamente quería hacer un preámbulo de eso que a veces se nos olvida, en qué negocio estamos y en dónde estamos parados y a dónde las queremos acompañar a llegar. Porque nosotras ya hemos caminado un recorrido y sabemos dónde flaquean las personas en el proceso y lo que queremos es que a través de esta información que les estamos entregando puedan ir fortaleciendo sus creencias del negocio, empiecen a entender. Hoy una socia nos decía que ella venía de otras redes de multinivel o de un modelo parecido y ha ido cambiando su chip y entendiendo que le tocó desaprender y volver a aprender en este modelo de negocio, específicamente el de Neora. Y cuando uno hace ese ejercicio y hace esa introspección, va a descubrir realmente cuál es ese compromiso y esa visión que tiene cada una con ese negocio. Entonces, en la primera parte, y yo quiero saber qué hora es, alguien me puede decir si tenemos los minutos. En esta primera parte, lo que queremos es que descubran cuál es ese compromiso y la visión que tiene cada una con su negocio. Yo les voy a hacer una encuesta diagnóstica, no me la tienen que entregar a mí, eso es para ustedes. Vamos a hacer unas preguntas y ustedes las van a contestar ahí en su cuaderno. Pero luego, para que lo sepan, vamos a mandarles una encuesta un poco más extensa. Es una encuesta anónima, o sea, a nosotras no nos va a llegar con el nombre de quien la llenó. Eso para hacer una estadística y las que quieran tener una retroalimentación y quieran empezar a organizar su proceso con toda la información que tenemos para entregarles, es importante que levanten la mano y digan, yo quiero tener una reunión porque quiero hablar de mi proceso y abiertamente pueda hablar de eso que pasa con cada una. Si vamos a hablar de los miedos, que no tengan miedo de decir qué les pasa o que les da pereza o que no quisieron o que lo que sea, que eso no sea un impedimento para el proceso de crecimiento. Y por eso arranqué con todo el tema de los miedos, porque en la medida en que sigamos con miedo va a ser muy difícil que se destape la caja de Pandora y eso es a lo que vinimos. Entonces, en esta primera parte, lo que queremos es que cada una descubra ese compromiso y esa visión que tiene con su negocio. Y para eso están estas 4 preguntas, ¿sí? Yo quiero que en ese cuaderno contesten si sabes desde dónde estás partiendo. ¿Dónde estás en este momento? ¿Cuáles son esas fortalezas que tienes? ¿Qué te falta por desarrollar?
qué deseas lograr realmente con este negocio. Así que arranquen a escribir, que les doy un minutico porque ya casi terminamos y la idea es que se queden por lo menos con esta primera parte organizadita. En la medida en que contesten sinceramente, va a ser mucho más fácil para ustedes saber por dónde arrancar a encontrar la forma de adquirir la información que se requiere para avanzar. La segunda pregunta es, ¿te interesa liderar? ¿Te gustaría guiar una comunidad? ¿Te gustaría trabajar en equipo? ¿Te gustaría formar líderes? Allí. Señora. Quedan 20 minutos, entonces no sé si de pronto estás pasando muy rápido. Yo no alcancé a responder las primeras. No, es que la primera es de dónde partes y las otras son lo que alimenta esa pregunta. Pero dale, yo les doy 2 minuticos entonces por cada pregunta. Pregunta mi pregunta es, ¿cuántas preguntas Son son? Pues cuatro. como para saber No, son cuánto cuatro tiempo. nomás. Son cuatro. Ah, entonces puedes dar un poquito más de tiempo, Sí, lo que pasa es que al final si son quiero solo cuatro darles, preguntas. ajá, lo que pasa es que al final les quiero dar los títulos de lo que vamos a trabajar para que lo tengan presente. Bueno, levánteme la manito quién ha ido terminando. Nadie. Sí, como 2 minuticos por pregunta. Listo. Vamos para la segunda entonces. ¿Te interesa liderar? ¿Te gustaría guiar una comunidad? ¿Te gustaría trabajar en equipo? ¿Te gustaría formar líderes? Bueno, vamos por la tercera.
Esta dice que cuáles son tus talentos y fortalezas para desarrollar este negocio. En la pasada hablamos de los talentos que tenemos y en estas cuáles serían esas habilidades personales y la lista de talentos o debilidades que debemos desarrollar. En las debilidades básicamente las que tenemos que mejorar. ¿Dicen que se diferencia de la primera? La primera es lo que tenés hoy y esto es lo que tenés que desarrollar. ¿Con qué contás hoy? ¿Desde dónde La prim- estás partiendo? Y esta es, ¿cuáles serían esos talentos y fortalezas que tenés que desarrollar para poder hacer el negocio? es que la primera también hablaba de oportunidades de mejora, o sea que no, No. Ah, sí, dice que crees que te falta por desarrollar. entonces sí, entonces por eso no sé Sí, si... sí, de pronto se cruza allí. Y la última es evalúa las herramientas internas que tienes y revisa cuáles son esas características de personalidad que necesitas fortalecer para lograrlo. Cuando yo hablo de características de personalidad, hay gente que es muy tímida, hay gente que es muy fuerte, hay gente que no sabe cómo relacionarse con otro, no sabe cómo abordarlo. Entonces, todas esas cositas que de pronto tengan o que creen que tienen, apúntenlas. Y la última es que estás dispuesto a hacer lo que tu negocio necesita para que crezca. Creo que esa pregunta no necesita muchas justificaciones, sino si un sí o un no es suficiente. Así que con esto básicamente la información que les iba a entregar, pues ya está en sus manos. La buena noticia es que el que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para hacer el negocio, pues estamos aquí todas para acompañarlas, para ayudarles, para darles la mejor herramienta, lo mejor para que puedan, lo que nosotras ya hemos aprendido para que ustedes puedan capitalizarlo. Y por otro lado, pues les recuerdo que en el grupo de semilleros les vamos a pasar una
encuesta un poco más completa para que responda, es 100% anónima. La idea es que al final la que sí quiera crecer, la que sí quiera poner la carne en el asador, la que diga a mí no me importa hablar de mis miedos, a mí qué me importa lo que digan de mí, pues aquí estamos para ayudarlas, para poder salir de ese bucle, para que ese miedo desaparezca, para que encuentren las herramientas para poder trabajar con esos miedos. Eso es lo más importante. Y les voy a pasar los temas que vamos a trabajar de ahora en adelante con la saga para que tengan un poco más claro eso que vamos a hacer en el proceso. Y el primer tema es de autoliderazgo porque el primer equipo somos cada una y desde allí, digamos que arranca todo este proceso de liderazgo y de construcción de equipo. ¿Sí? Espérenme porque se me atraviesa. El segundo es identificando tus fortalezas. El tercero es construir una base ética y emocional sólida. El cuarto es establecer una comunicación constructiva, no solamente con el equipo, sino con nosotras mismas. El quinto es liderar con propósito. El sexto es liderar equipos desde la empatía. El séptimo es elevar tu liderazgo y reconocer tu legado como líder es el último. Y con eso, niñas, terminamos nuestro entrenamiento de esta llamada de equipo de este lunes 7 de julio. No sé si tienen inquietudes, preguntas, si quedó claro en dónde estamos parados y realmente lo que significa estar en un negocio como este. No me digan que están en la mentalidad del miedo, todos mudos. Yo quisiera de pronto aportar y decirte, y como siempre lo he hecho, en tema y en reconocimiento del trabajo del equipo de liderazgo, que todas las herramientas pues siempre son positivas, siempre nos ayudan, nos despiertan un poco como ese letargo que a veces traemos y que vivimos como en esa zona de confort al diario y nos hace falta a veces que estas cosas pasen como para retomar, darnos dos palmaditas y decir, bueno, definitivamente hay cosas por hacer y pues sacarle tiempo y las herramientas y las cosas están ahí, ustedes siempre nos las ponen eh, pues como en la mano, en la bandeja, en las oportunidades de poder hacer y crecer. Entonces, pues más que agradecerte que siempre he aplaudido tus presentaciones, es porque pues esto es una ayuda y una forma de decirnos que hay cosas por hacer y que, pues, y que hay que hacer. Tan linda, Dianita, gracias. Sí, la verdad es que estos sacudoncitos y esta revisión interna, yo les decía a las niñas del equipo de liderazgo, nosotros siempre estamos mirando para afuera, ¿sí? Pocas veces nos sentamos realmente a revisarnos y decir, bueno, realmente yo qué estoy poniendo, o realmente yo qué estoy haciendo, realmente estoy dedicada a hacer oficio o estoy dedicada, bueno, no sé, lo que se me ocurra en este momento. Hay tantas cosas en lo que uno pierde tiempo y realmente está dejando de hacer. Y muy pocas veces tenemos esa introspección y ese espacio para asumir esa responsabilidad y decir, bueno, sí, es que he perdido mucho tiempo todo este mes. O que cuando me siente a ver la película de Netflix, cuando no he hecho ni un seguimiento, ni he publicado, ni nada que me dé culpa, aunque sea, pues que me dé esa sensación de, mañana quién sabe qué va a pasar. Pero a veces lo hacemos y ni siquiera nos da culpa. Entonces, esos momentos de introspección nos permiten tener esos flashazos y decir, bueno, ya sé que me está haciendo falta. Si no lo hace, pues es decisión de cada una, pero por lo menos darse cuenta que ya se dio cuenta. Eso para mí, digamos que es el legado que les quiero dejar, que como cuando uno va al gimnasio todos los días y el día que no va siente esa culpa horrible y dice, se me van a caer las nalgas, porque no, porque hoy no fui al gimnasio, me voy a engordar. Ese sustico es el que nos tiene que dar en el proceso de cuando dejamos de hacer las cosas con Neura o con nuestro negocio, ¿sí? Entonces, bueno, eso es básicamente.
Bueno, no siendo más, me despido, señoritas. Que mañana amanezcan con la chispa prendida. Que se metan al club de lectura, que no les dé pereza madrugar y entrar al club de lectura, que es súper enriquecedor. Estamos leyendo un libro maravilloso. Mejor dicho, si alguien quiere que se le prenda la chispa y se sienta regañado todo el día porque tiene la mente limitada, entra al club de lectura y aproveche toda esa información que estamos recibiendo. Así que nada, que tengan una feliz noche y besitos y los felicito por estar aquí y estar en su proceso de entrenamiento y de empoderamiento, porque esto más que un entrenamiento los lleva al empoderamiento. Besitos, feliz noche. Super, Calle, gracias. A todos feliz noche.